Hola, bienvenidos a una sesión más de tu asignatura Conocimiento, Palabra y Cambio Social. El día de hoy vamos a analizar un tema muy importante, como son los escritos académicos. Así que comencemos. ¿Qué es un escrito académico? Justamente son textos que se realizan dentro del ámbito universitario y que sirven también para la investigación que se realiza en este campo. Estos textos tienen una particularidad específica que justamente ayudan a transmitir información científico-técnica y que ayudan también a los estudiantes a realizar sus trabajos académicos. Para ello, se debe poner en práctica los más altos estándares intelectuales, como son los procesos de investigación, redacción, análisis y síntesis. ¿Cuáles pueden ser los textos académicos? Los más utilizados pueden ser las tesis, las monografías, los proyectos científicos también, los ensayos y los resúmenes. Vamos a ver algunos de ellos. ¿Te has preguntado para qué te mandan justamente tus docentes este tipo de trabajos académicos? Lo que estamos tratando de desarrollar no es solo que aprendas a través de la práctica que hacemos en la clase, sino que también cuando te enviamos tareas estés aprendiendo habilidades tan importantes como son la síntesis, la redacción, la creatividad, la autenticidad, todos ellos trabajos que se van a poner en práctica cuando tú realizas un trabajo académico. Ahora, ¿qué es y no es un texto académico? Justamente el texto académico tiene que ser una redacción que esté completa. No puede ser simplemente que yo tome partes de otro artículo y lo ponga en mi trabajo. Tampoco puede ser simplemente mi opinión personal, porque en muchos de los casos faltaría el ámbito investigativo. De alguna manera, nuestro trabajo académico tiene que ser un equilibrio entre la parte que yo investigo y las citas que tengo y también mi opinión personal. Justamente se les indica a los estudiantes que un trabajo académico no puede ser como un Frankenstein, es decir, donde yo tome partes y partes de otros textos sin tener ninguna hilación ni coherencia. Entonces, el trabajo académico es el resultado de una investigación, del análisis de lecturas, de la recopilación de datos y de una reflexión personal sobre un tema concreto. Básicamente, este es el equilibrio al que debemos llegar. Ahora, vamos a centrarnos específicamente en un texto que es justamente el ensayo argumentativo. ¿Qué es el ensayo argumentativo? Es un escrito que va a poner en manifiesto una postura crítica del estudiante sobre un tema específico, el cual tiene también que defenderlo a través de argumentos específicos. Su función principal es convencer al lector, es decir, cambiar su opinión o su comportamiento sobre el tema que estamos tratando. Cuando hablamos de un ensayo argumentativo, no es el único que existe. Vamos a ver más adelante que existen algunos tipos de ensayo. Sin embargo, es muy importante porque ayuda a desarrollar en el estudiante el sentido crítico y también la defensa de sus argumentos. Vamos a ver ahora algunos tipos de ensayo que pueden existir. El primero, y como ya lo dijimos, es el ensayo argumentativo que presenta una postura crítica del autor. Pero también hay el ensayo explicativo, que es justamente donde se explica sobre algún tema. Y el ensayo analítico, donde presentamos diferentes puntos de vista y diferentes elementos que van a ser tomados en cuenta. Como vemos, el ensayo expositivo y el ensayo analítico pueden ser de mucha más extensión que el ensayo argumentativo. Esto va a depender obviamente de las indicaciones que nos den nuestros docentes. Ahora, centrándonos en el ensayo argumentativo, ¿cómo se escribe un ensayo argumentativo? Lo primero que debemos tomar en cuenta es el tema. El tema debe ser un tema lo suficientemente debatible, es decir, un tema que acepte varias posturas al respecto y obviamente, como escritores, debemos seleccionar una de esas posturas. Luego vamos a tener la tesis. Dentro de los ensayos, la tesis es el elemento más importante. ¿Por qué? Porque contiene tres cosas fundamentales: el tema, la postura crítica que estoy tomando y los argumentos con los que voy a defender justamente esa postura. Estos argumentos vamos a ver que pueden ser 2, 3, 4, dependiendo específicamente de la estructura misma del ensayo que me envíe. Ahora, si nos referimos a la tesis, es importante decir que no es una tesis. Una tesis no es el tema, una tesis no es una pregunta, una tesis tampoco es una lista. La tesis, como decíamos, y lo repito, debe tener tres elementos fundamentales: el tema, la postura y los argumentos de defensa.
¿Qué características tiene el ensayo argumentativo? Lo que primero se debe tomar en cuenta son la calidad de los argumentos. Un argumento es justamente un razonamiento con el que voy a defender esta postura. Este razonamiento debe ser lo suficientemente fuerte para que no pueda ser debatido por otra persona. Entonces, aquí, más que la cantidad, va a ser la calidad en la argumentación. Otro elemento que debemos tener en cuenta es cómo lo voy a redactar. Puedo redactarlo en primera o en tercera persona, o también puede ser una redacción impersonal, como se desarrollará, se hará o se realizará. En cuanto a la estructura, vamos a ver que los ensayos van a tener una estructura definida, una parte de introducción, un desarrollo y también van a tener una conclusión. En la presentación de los argumentos se establece que deba ser un orden lógico de presentación, es decir, que podamos tener una idea central que va desarrollándose poco a poco. Vamos a ver también que de alguna manera esto va a ayudar a que la estructura del ensayo sea mucho más organizada. En cuanto a específicamente a qué tipo de texto es, hay que tomar en cuenta que esto es una interpretación subjetiva. Este texto es una interpretación subjetiva del autor. ¿Por qué? Porque establece específicamente su punto de vista personal, que podría diferir en mucho de otros puntos de vista, pero justamente ahí está el elemento diferenciador de cómo yo puedo defender a través de mis palabras, a través de mis argumentos, la postura que yo estoy tomando. Vamos ahora a ver específicamente la estructura que debe tener el ensayo. El ensayo, como habíamos dicho, tiene introducción, desarrollo y conclusión. Vamos a ver ahora cada una de estas partes. La introducción es donde vamos a determinar específicamente el tema. Yo le digo al lector específicamente de qué tema voy a tratar y dentro de la introducción podría tener también algunos elementos como el gancho, que es para atraer al lector hacia mi texto. También podría tener justamente la tesis. Debo tener la tesis específicamente expresada dentro de mi párrafo de introducción. Con esto vamos a pasar al desarrollo. El desarrollo es la parte más amplia, más grande de un ensayo argumentativo y va a depender mucho de los argumentos con los que yo tenga la defensa de mi postura para saber cuántos párrafos específicos voy a tener en esta parte. Es decir, si en mi tesis establecí que tenía 2 argumentos para defender mi postura, voy a tener entonces 2 párrafos de desarrollo. Si por el contrario establecí que eran 3 argumentos, entonces tendré 3 párrafos de desarrollo, 1 por cada argumento. En la parte específicamente aquí de cada párrafo de desarrollo, yo tengo que ampliar, tengo que justamente argumentar cada uno de los elementos. Aquí podría incluir elementos como citas, podría también incluir ejemplos, recordando que tanto las citas como los ejemplos no son argumentaciones, ayudan de alguna manera al lector a entender el argumento que estoy dando, pero no son argumentaciones. Por otro lado, voy a tener la conclusión. Básicamente, la conclusión es el conjunto de ideas principales que he trabajado en mi texto. Aquí puedo retomar la tesis, pero a la luz de todos los argumentos y explicaciones que ya he dado en el desarrollo. Por lo tanto, el párrafo de conclusión no será muy extenso, pero sí debo hacer entender al lector también que aparte de esas ideas principales, estoy ya por concluir mi texto. Sin olvidarnos también que nuestro ensayo debe tener la lista de referencias, porque como hemos dicho, esto es un trabajo académico que viene de una investigación previa y todo lo que se ha citado debe quedar en el área de referencias. Con esto hemos terminado la lección de hoy, pero recuerda que hay material complementario en el aula virtual que debes revisar y también que dentro de las clases presenciales realizaremos ejercicios que te van a ayudar a tener una mejor calidad en tus textos.